Tú solo limpias, le dijeron con desprecio cuando intentó advertirles sobre el peligro que corrían los niños. Pero lo que la familia Sandoval no sabía era que Lupita Ramírez no era una simple empleada doméstica. Era inspectora de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, infiltrada para investigar denuncias de maltrato laboral y negligencia infantil en residencias de lujo de Polanco, Ciudad de México. Y lo que descubrió en esa mansión de 3 pisos con vista al bosque de Chapultepec la llevaría a tomar la decisión más difícil de su carrera, una que cerraría esa casa para siempre, pero salvaría 3 vidas inocentes y transformaría su propio destino de maneras que nunca imaginó posibles. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal, deja tu like y comparte en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia, porque aquí vives las historias más conmovedoras de YouTube y esta te llegará al corazón. Lupita Ramírez llevaba 12 años trabajando como inspectora encubierta para el gobierno mexicano. A sus 38 años, había visto de todo en las casas de las familias más ricas del país: explotación laboral, abusos, condiciones inhumanas para los trabajadores domésticos. Pero también había presenciado algo que la conmovía profundamente cada vez que lo encontraba: niños abandonados emocionalmente en medio del lujo más extravagante, pequeños que tenían todo excepto lo único que realmente necesitaban: amor y atención genuina de sus padres. Su trabajo consistía en infiltrarse como empleada doméstica en residencias señaladas por denuncias anónimas, documentar las violaciones laborales y presentar reportes que frecuentemente resultaban en multas severas o incluso el cierre temporal de las propiedades hasta que los dueños cumplieran con todas las regulaciones. Era un trabajo solitario y frecuentemente peligroso. Nadie podía saber su verdadera identidad, ni siquiera su familia sabía exactamente a qué se dedicaba. Les decía que trabajaba en oficinas administrativas del gobierno, lo cual era técnicamente verdad, solo que omitía la parte de las investigaciones encubiertas. Lupita era una mujer de complexión robusta, con manos fuertes, marcadas por años de trabajo doméstico genuino antes de convertirse en inspectora. Había crecido en Iztapalapa, hija de una empleada doméstica y un albañil. Conocía el trabajo duro desde niña. A los 14 años ya ayudaba a su madre en las casas donde trabajaba durante los fines de semana. Presenció cómo su madre era tratada, a veces con respeto, frecuentemente con indiferencia, ocasionalmente con crueldad. Esa experiencia la motivó a estudiar Derecho en la universidad pública, trabajando de día y estudiando de noche durante 7 años hasta obtener su título. Cuando surgió la oportunidad de trabajar en el Departamento de Inspección Laboral, Lupita la tomó con ambas manos. Y cuando le propusieron el trabajo encubierto, aceptó sin dudar. Era su manera de proteger a las mujeres como su madre, que daban todo por sus familias, pero frecuentemente recibían muy poco a cambio. El caso Sandoval llegó a su escritorio un martes lluvioso de octubre. La denuncia era particularmente preocupante. Varias exempleadas habían reportado condiciones laborales abusivas, jornadas de más de 12 horas sin descanso adecuado, salarios por debajo del mínimo legal, despidos sin justificación ni liquidación. Pero lo que realmente llamó la atención de Lupita fue una nota al margen escrita por la última empleada que renunció: los niños están solos todo el tiempo, nadie los cuida realmente. La señora está siempre de viaje y el señor trabaja hasta medianoche. Los 3 pequeños pasan el día con empleadas que cambian cada mes. Me preocupa su seguridad y bienestar emocional. Por favor, alguien tiene que ayudarlos. Lupita leyó el expediente completo esa noche en su pequeño departamento de la colonia Narvarte. Rodrigo Sandoval, de 42 años, exitoso empresario del sector tecnológico con contratos gubernamentales millonarios. Mónica Villaseñor de Sandoval, 39 años, influencer de lujo con medio millón de seguidores en redes sociales, constantemente viajando a eventos internacionales. 3 hijos: Sebastián, de 7 años, las gemelas Sofía y Valentina, de 5, la mansión en Polanco, valuada en más de 30 millones de pesos. 6 empleados en total, aunque el récord mostraba una rotación alarmante. En los últimos 2 años habían pasado por la casa 18 empleadas domésticas diferentes. Esa era una señal clara de problemas serios. Lupita preparó su expediente falso con cuidado. Guadalupe
Guadalupe Ramírez, empleada doméstica con 15 años de experiencia, referencias impecables de casas en las lomas y bosques de las lomas, especializada en cuidado infantil y administración de casas grandes, viuda, sin hijos, disponible para tiempo completo con posibilidad de entrada por salida o de planta según necesidad de la familia. El currículum era perfecto, las referencias verificables pero falsas, proporcionadas por otras inspectoras que se hacían pasar por anteriores empleadoras satisfechas. Cuando Lupita llamó al número de contacto en el anuncio de empleo, fue la propia Mónica quien contestó, hablando rápidamente mientras se escuchaba ruido de aeropuerto al fondo. ¿Tiene experiencia con niños pequeños? Porque necesito a alguien que pueda controlarlos. Son muy inquietos y las últimas empleadas no duraron nada. No toleramos el descuido ni la flojera. Esta es una casa de alto nivel y esperamos profesionalismo absoluto, dijo Mónica sin siquiera saludar adecuadamente. Lupita adoptó el tono sumiso y ansioso que había perfeccionado durante años de trabajo encubierto. Sí, señora, trabajé cuidando trillizos en bosques durante 5 años. Me encantan los niños y soy muy responsable. Puedo empezar cuando usted necesite. Perfecto, mi asistente le mandará la dirección. Preséntese mañana a las 7 de la mañana. El sueldo es de 6,000 pesos mensuales, de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 8 de la noche, con los domingos libres. Necesitamos a alguien que sepa cocinar comida saludable para niños, mantener la casa impecable y sobre todo que controle a los niños. ¿Está bien? Lupita hizo rápidos cálculos mentales. 13 horas diarias, 6 días a la semana, eran 78 horas semanales. El salario mínimo en México era de aproximadamente 172 pesos diarios en ese momento. Por 78 horas semanales, el pago legal debería ser de al menos 5,700 pesos solo por tiempo regular, más el pago de horas extras que fácilmente duplicaría la cantidad. Además, el horario excedía las 8 horas diarias permitidas sin compensación adicional. Y por el tono de Mónica, Lupita dudaba que hubiera prestaciones legales como IEMS, aguinaldo o vacaciones. Violación clara del artículo 331 de la Ley Federal del Trabajo. Entiendo, señora. Ahí estaré mañana temprano, respondió Lupita, conteniendo la indignación. Esa noche, Lupita revisó su equipo de investigación. Una pluma con cámara oculta que podía grabar video y audio durante horas, un reloj con micrófono incorporado, su celular con aplicación especial para documentación encubierta que enviaba archivos automáticamente a servidores seguros del gobierno. Todo diseñado para parecer completamente normal, pero capaz de capturar evidencia admisible en corte. Se acostó tarde, repasando mentalmente su personaje. Lupita, la empleada doméstica, era callada pero observadora, dedicada al trabajo. Nunca cuestionaba órdenes, mantenía distancia profesional, pero mostraba calidez genuina con los niños. Era el personaje perfecto para volverse invisible para los adultos mientras ganaba la confianza de los pequeños. Lo que Lupita no sabía era que este caso sería diferente a todos los demás. Que los niños Sandoval no solo necesitaban protección legal, sino salvación emocional. Y que ella misma, la inspectora que había cerrado docenas de casas por violaciones laborales, encontraría en esa mansión algo que ni toda su experiencia profesional la había preparado para enfrentar. 3 niños desesperadamente necesitados de amor maternal y su propio corazón cerrado herméticamente desde que perdió la posibilidad de ser madre años atrás, a punto de abrirse de formas que cambiarían su vida para siempre. La mansión Sandoval era exactamente lo que Lupita esperaba. Arquitectura moderna con enormes ventanales, jardín perfectamente manicurado, fuente de cantera en la entrada, garaje con 3 autos de lujo. El tipo de casa que aparecía en revistas de diseño, pero que frecuentemente escondía los peores secretos detrás de sus muros inmaculados. Lupita tocó el timbre a las 7 en punto. Una joven nerviosa, no mayor de 20 años, abrió la puerta. ¿Usted es la nueva empleada? Pase rápido. Yo soy Carla. Trabajo aquí también. La señora ya se fue al aeropuerto y el señor está en su oficina. Los niños todavía están durmiendo, pero van a despertar pronto y siempre están de mal humor. La casa por dentro era aún más impresionante. Pisos de mármol italiano, escalera curva con barandal de hierro forjado, sala con muebles de diseñador
acogedor que probablemente costaban más que el salario anual de Lupita como inspectora. Pero había algo extraño en el ambiente. A pesar del lujo evidente, la casa se sentía fría, vacía. No había fotografías familiares a la vista, no había juguetes regados, no había el desorden acogedor que normalmente caracteriza una casa con 3 niños pequeños. Carla la condujo rápidamente a la cocina, una cocina gourmet con electrodomésticos profesionales que parecían apenas usados. Mire, le voy a explicar rápido porque yo me voy en media hora. Entro a las 5 de la mañana para preparar desayuno del señor. Él se va a las 6:30. Usted llega a las 7, despierta a los niños a las 7:30, los baña, los viste, les da desayuno. La camioneta de la escuela pasa por ellos a las 8:30. Mientras están en la escuela, usted limpia toda la planta baja, la cocina, lava la ropa, plancha, prepara la comida. Los niños regresan a las 3. Les da comida, los ayuda con tarea, los baña otra vez porque siempre llegan sucios y les da cena a las 7. A las 8 tienen que estar dormidos. El señor llega como a las 10 u 11 de la noche, pero casi nunca ve a los niños. La señora regresa el viernes de su viaje a Miami. Lupita escuchaba atentamente mientras activaba discretamente la grabadora en su pluma. ¿Y los fines de semana? Los sábados usted viene igual, limpia toda la casa a fondo, lava las sábanas, hace la despensa. Los domingos tiene libre, pero a veces la señora la llama si tiene eventos y necesita que cuide a los niños. Casi siempre es así los domingos, la verdad. Lupita asintió, tomando nota mental de cada violación laboral. Horario no establecido claramente. Disponibilidad los domingos sin compensación adicional garantizada. Múltiples tareas sin descripción clara de responsabilidades. ¿Y el IMSS? ¿Me van a dar de alta? Carla la miró con sorpresa genuina. ¿Y mes? Ay no, aquí se paga en efectivo cada quincena, sin recibos ni nada de eso. Si usted quiere su seguro, tiene que pagarlo por su cuenta. Así le dijeron en la entrevista, ¿no? Sí me dijeron, mintió Lupita. Solo quería confirmar. En ese momento, un grito agudo resonó desde el segundo piso, seguido inmediatamente por llanto. Carla suspiró con exasperación. Ya empezaron. Siempre es lo mismo. Sebastián molesta a las gemelas. Ellas gritan, él las hace llorar. Son insoportables. Pero Lupita, entrenada para detectar matices en situaciones familiares, escuchó algo diferente en ese llanto. No era berrinche ni manipulación. Era angustia genuina. Subió las escaleras rápidamente, siguiendo el sonido hasta una habitación enorme, decorada en tonos rosas y blancos. Las gemelas, Sofía y Valentina, estaban en sus camas gemelas, llorando desconsoladamente. Sebastián estaba parado entre las dos camas, con expresión confundida y asustada. Yo no hice nada, dijo inmediatamente cuando vio a Lupita. Solo les dije buenos días y empezaron a llorar. Lupita se acercó suavemente a la primera gemela. Mi amor, ¿qué pasó? ¿Por qué lloras? La niña, Sofía según el nombre bordado en su pijama, señaló la ventana con mano temblorosa. La señora del cielo se fue. Todas las mañanas la veo por la ventana, pero hoy no está. ¿Se murió como mi abuelita? Lupita miró por la ventana. Había un árbol grande con ramas que se extendían cerca del vidrio. Probablemente algún pájaro o ardilla visitaba las ramas regularmente y las niñas lo habían convertido en una especie de ritual matutino. Mi cielo. Seguramente fue a buscar comida para sus bebés. Va a regresar, ya verás. Valentina dejó de llorar lo suficiente para preguntar, ¿de verdad no se murió? ¿De verdad? Los pajaritos salen temprano a buscar comida y regresan en la tarde. Si quieres, podemos poner alpiste en la ventana para que venga más seguido. Las gemelas se miraron entre ellas, procesando esta información. Sebastián se acercó tímidamente. ¿Usted es la nueva señora que va a cuidarnos? La anterior se fue porque dijo que éramos muy problemáticos. Lupita sintió el corazón apretarse. Este niño de 7 años ya había interiorizado que era un problema, que era la razón por la cual los adultos se iban. Yo soy Lupita y ustedes no son problemáticos. Son niños y los niños a veces lloran o se preocupan y eso está bien. Ahora, ¿quién quiere ayudarme a preparar un desayuno especial? Por primera vez desde que llegó, Lupita vio algo parecido a esperanza en los ojos de los 3 niños. Durante las siguientes 2 horas, Lupita observó cuidadosamente la dinámica familiar mientras preparaba el desayuno y ayudaba a los niños a prepararse para la escuela. Sebastián era extremadamente independiente para un niño de 7 años, vistiéndose solo, cepillándose los dientes sin
que nadie se lo recordara, empacando su propia mochila. Pero había algo mecánico en sus movimientos, como si estuviera ejecutando una rutina programada sin alegría ni espontaneidad. Las gemelas eran lo opuesto, completamente dependientes de ayuda para todo. A sus 5 años no podían vestirse solas, no sabían atarse las agujetas, necesitaban que alguien les sirviera la comida y prácticamente las alimentaran. Cuando Lupita intentó enseñarles a ponerse los calcetines solas, Sofía comenzó a llorar inmediatamente. La señora de antes nos gritaba cuando no podíamos hacerlo rápido. Decía que éramos tontas. Lupita tuvo que hacer un esfuerzo consciente para mantener la expresión neutral mientras su rabia interna crecía. Se arrodilló frente a las niñas, tomando las pequeñas manos en las suyas. Escúchenme bien, ustedes no son tontas. Nadie aquí va a gritarles. Vamos a aprender juntas con calma y paciencia, y si necesitan ayuda, solo tienen que pedirla. ¿Está bien? Cuando la camioneta de la escuela se llevó a los 3 niños, Lupita se quedó parada en la puerta, observándolos irse. Sebastián iba sentado solo en la parte trasera, mirando por la ventana con expresión vacía. Las gemelas iban adelante, aferradas una a la otra, mirando hacia atrás a través del vidrio trasero con expresión de pánico, como si temieran que Lupita también desapareciera antes de su regreso. Carla se acercó a Lupita, preparándose para irse. Ya vio cómo son. Los niños están malcriados. La señora dice que es porque han tenido demasiadas nanas diferentes y ninguna les pone límites adecuados. Por eso los últimos se fueron. No aguantaban el estrés de niños tan difíciles. Pero Lupita, con 12 años de experiencia observando dinámicas familiares disfuncionales, veía algo completamente diferente. Estos niños no estaban malcriados, estaban traumatizados. Sebastián había desarrollado independencia prematura como mecanismo de supervivencia emocional. Las gemelas se habían vuelto excesivamente dependientes porque ninguna figura constante les había enseñado habilidades básicas con paciencia. El llanto excesivo no era manipulación, era la única forma que conocían de expresar necesidades emocionales no satisfechas. Y la rotación de empleadas no era porque los niños fueran difíciles, sino porque las condiciones laborales eran imposibles y probablemente muchas empleadas genuinamente se preocupaban por los niños, pero no podían permanecer en un ambiente de explotación laboral. Después que Carla se fue, Lupita comenzó su verdadero trabajo. Primero, documentación fotográfica de la casa. La cocina con electrodomésticos de última generación, pero refrigerador casi vacío, conteniendo solo comida procesada para niños, jugos azucarados y prácticamente nada fresco. El área de lavandería con lavadora y secadora industriales, pero la canasta desbordando con ropa sucia, indicando que probablemente Carla no tenía tiempo suficiente para completar todas las tareas asignadas antes de que Lupita llegara. La habitación de los niños, decorada elaboradamente, pero con juguetes organizados en estantes como exhibición de museo, evidentemente sin que los niños jugaran libremente con ellos. La habitación principal de los Sandoval era reveladora. Cama king size perfectamente hecha, vestidor del tamaño de un departamento pequeño, baño con jacuzzi y regadera de lluvia. Pero las mesitas de noche contenían solo revistas de negocios del lado de Rodrigo y productos de belleza del lado de Mónica. No había libros, no había fotografías personales, no había nada que sugiriera intimidad o conexión emocional entre la pareja. Lo más perturbador era el estudio de Rodrigo en el 3er piso. Lupita encontró la puerta entreabierta y se asomó cuidadosamente. El hombre estaba en una videollamada, hablando en inglés sobre contratos gubernamentales y proyecciones financieras. La oficina era impresionante, con vista panorámica al bosque de Chapultepec, escritorio de madera maciza, estantes llenos de premios empresariales y reconocimientos. Pero en la esquina del escritorio, Lupita notó algo que la hizo detenerse. 3 portarretratos volteados hacia abajo. Se acercó silenciosamente mientras Rodrigo estaba concentrado en su llamada y con cuidado levantó uno de los marcos. Era una fotografía de los 3 niños, probablemente de 2 años atrás, sonriendo genuinamente a la cámara. Sebastián abrazaba a las gemelas, los 3 con expresiones de felicidad pura. ¿Por qué un padre mantendría fotografías de sus hijos volteadas, ocultando sus rostros? Lupita regresó rápidamente a la planta baja antes de que Rodrigo
terminara su llamada. Comenzó la limpieza, pero su mente trabajaba en múltiples niveles simultáneamente. Como inspectora, ya había documentado suficientes violaciones laborales para justificar una investigación completa. Pero como mujer que había dedicado su vida a proteger a los vulnerables, sabía que había algo mucho más profundo y oscuro sucediendo en esta familia. Pasó las siguientes horas limpiando meticulosamente cada rincón de la planta baja, preparando comida saludable para el almuerzo de los niños y revisando cada detalle de la casa. En el proceso encontró más señales preocupantes. Facturas de psicólogos infantiles, todas canceladas después de 2 o 3 sesiones. Correos impresos de directores escolares expresando preocupación por el comportamiento de Sebastián en clase, específicamente mencionando agresividad y aislamiento social. Reportes de las gemelas sobre incidentes de llanto excesivo que interrumpían las actividades de clase. Todo apuntaba a una familia en crisis emocional profunda, pero aparentemente nadie estaba haciendo nada significativo para ayudar. A las 3 en punto, la camioneta escolar se detuvo frente a la casa. Lupita esperaba en la puerta y cuando los niños descendieron, lo que presenció le rompió el corazón. Sebastián traía la camisa rota y un rasguño en la mejilla. Las gemelas venían tomadas de la mano, con ojos rojos, evidentemente por llanto reciente. Los 3 tenían expresiones de absoluta desolación. Lupita se arrodilló inmediatamente frente a Sebastián. «Mi niño, ¿qué te pasó?» El niño apartó la mirada, con lágrimas acumulándose en sus ojos. «Nada, me caí». «Sebastián», dijo Lupita suavemente pero con firmeza, «yo no te voy a regañar. Solo quiero ayudarte. ¿Qué pasó realmente?» Fue Sofía quien respondió, su vocecita temblando. «Unos niños grandes le dijeron cosas feas a Sebastián, que no tiene mamá porque su mamá no lo quiere. Sebastián se peleó con ellos y la maestra lo regañó. Dijo que iba a hablar con papá». Lupita sintió la furia crecer en su pecho, pero mantuvo la voz calmada. «Ven acá, campeón». Abrazó a Sebastián firmemente, y el niño, que probablemente había pasado años aprendiendo a no llorar, se derrumbó completamente. Sollozó contra el hombro de Lupita con una intensidad que sugería años de dolor acumulado. Las gemelas se unieron al abrazo, y los 4 permanecieron allí, en la entrada de la mansión millonaria, formando una pequeña isla de consuelo genuino en medio del lujo vacío. Cuando finalmente entraron a la casa, Lupita los sentó en la cocina y les sirvió el almuerzo que había preparado: pasta con verduras, pollo a la plancha, fruta fresca. Mientras comían, ella les habló suavemente. «Quiero que sepan algo muy importante. Ustedes tienen una mamá. Puede que no esté aquí mucho tiempo, puede que esté muy ocupada, pero eso no significa que no los quiera. Los adultos a veces nos perdemos en nuestras cosas y olvidamos lo más importante, pero eso no es culpa de ustedes». Sebastián la miró con escepticismo de niño que ha sido decepcionado demasiadas veces. «Nuestra mamá prefiere estar en otros países tomándose fotos que estar con nosotros. Y papá prefiere trabajar. No los culpo. Probablemente seríamos molestos también si tuviéramos que pasar tiempo con nosotros». La madurez devastadora de esas palabras en un niño de 7 años hizo que Lupita tuviera que morderse el labio para no dejar salir el grito de indignación que sentía formándose. En su lugar, tomó las manos del niño entre las suyas. «Sebastián, mírame. Tú no eres molesto. Tú eres un niño maravilloso, inteligente, fuerte, y tus hermanas son hermosas y especiales. El problema no son ustedes. Nunca fueron ustedes». Valentina preguntó con voz pequeña: «Entonces, ¿por qué todas las señoras que vienen a cuidarnos se van? ¿Por qué mamá siempre está triste cuando nos ve? ¿Por qué papá se encierra en su oficina?» Lupita respiró profundamente. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea profesional. Como inspectora, su trabajo era documentar, reportar, actuar dentro de los límites legales. No debía involucrarse emocionalmente, pero mirando a estos 3 niños rotos, suplicando por respuestas que nadie les había dado jamás, Lupita tomó una decisión. «Puedo contarles un secreto». Los 3 niños asintieron, inclinándose hacia adelante con atención completa. A veces, los adultos tienen problemas tan grandes que no saben cómo resolverlos y sin querer lastiman a las personas que más aman. No es justo y no está bien, pero pasa. Y cuando pasa, los niños necesitan adultos que los ayuden a entender que no es su culpa y que merecen ser amados exactamente como
como son. ¿Y usted va a ayudarnos? Sofía preguntó con esperanza frágil en sus ojos. Voy a hacer todo lo que esté en mi poder para ayudarlos, prometió Lupita, sabiendo que esas palabras significaban mucho más de lo que los niños podían comprender en ese momento. Esa tarde, en lugar de seguir el horario estricto que Carla le había descrito, Lupita hizo algo radical. Se sentó en el piso de la sala con los 3 niños y simplemente jugó con ellos. Sacó los juguetes de los estantes perfectamente organizados y dejó que los niños los esparcieran por todas partes. Construyeron fortalezas con cojines, dibujaron con crayolas en hojas de papel enormes, cantaron canciones tontas y por primera vez, probablemente en años, la mansión Sandoval se llenó con el sonido de risas infantiles genuinas. A las 7 de la tarde, cuando Lupita estaba preparando la cena de los niños, Rodrigo Sandoval apareció inesperadamente temprano. Entró por la puerta principal, detuvo sus pasos abruptamente cuando vio el caos en la sala, juguetes por todos lados, cojines formando una fortaleza elaborada, dibujos pegados en las paredes con cinta adhesiva y sus 3 hijos completamente despeinados y felices, construyendo algo con bloques de construcción. ¿Qué es todo esto?, preguntó con voz cortante. ¿Quién es usted? ¿Dónde está la empleada? Lupita salió de la cocina, limpiándose las manos en el delantal. Buenas tardes, señor Sandoval. Soy Guadalupe Ramírez, la nueva empleada. Su esposa me contrató ayer. Los niños y yo estábamos jugando antes de la cena. ¿Jugando? La sala es un desastre. Se supone que la casa debe estar impecable cuando yo llegue. Y los niños deberían estar bañados y listos para dormir a esta hora. Sebastián se puso de pie, la felicidad desapareciendo inmediatamente de su rostro, reemplazada por la expresión cerrada y tensa que probablemente era su estado normal. Perdón, papá, vamos a limpiar todo ahora. Pero Lupita, conteniendo la frustración, intervino suavemente. Señor Sandoval, con todo respeto, los niños necesitan tiempo para ser niños. Necesitan jugar, hacer desorden, expresarse. Puedo tener la sala limpia en 15 minutos, pero primero necesito darles de cenar. ¿Le gustaría cenar con ellos? Preparé suficiente comida para todos. Rodrigo la miró como si hubiera hablado en otro idioma. ¿Cenar con los niños? Tengo trabajo que hacer y necesito que mantenga esta casa en orden. No la contraté para ser su amiga, la contraté para cuidarlos y mantener todo limpio. Haga su trabajo. Y con eso subió las escaleras hacia su oficina, dejando a 3 niños mirando el piso con vergüenza y tristeza renovadas. Lupita tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no gritar. En su lugar, se arrodilló frente a los niños. Oigan, ¿saben qué? Vamos a cenar juntos y después vamos a limpiar todo esto mientras cantamos canciones. Va a ser divertido, ya verán. Esa noche, después de acostar a los niños, Lupita se sentó en su auto estacionado frente a la mansión y revisó las grabaciones del día en su celular. Tenía evidencia suficiente de violaciones laborales para presentar un reporte preliminar. Pero más que eso, tenía evidencia de negligencia emocional severa. Los niños claramente sufrían por falta de atención parental adecuada. La pregunta era, ¿qué debía hacer con esa información? Su trabajo como inspectora laboral era específico: violaciones de derechos laborales, condiciones de trabajo inadecuadas, explotación. No tenía jurisdicción legal sobre problemas de crianza a menos que llegaran al nivel de abuso o negligencia criminal reportable a DIF. Pero su instinto, afinado por años de trabajo con familias disfuncionales, le decía que estos niños estaban al borde de algo peligroso. Niños tan emocionalmente descuidados frecuentemente desarrollaban problemas serios, depresión, ansiedad, problemas de conducta que podían escalar a situaciones de riesgo real. Tomó una decisión. Necesitaba más tiempo para entender la situación completa. Presentaría un reporte preliminar a su oficina documentando las violaciones laborales claras, pero solicitaría permiso para continuar la investigación encubierta por al menos 2 semanas más antes de tomar acción definitiva. Era irregular, pero su supervisora, una mujer que confiaba en el instinto de Lupita después de años de trabajo exitoso, probablemente aprobaría la extensión. Y durante ese tiempo, Lupita haría todo lo posible por proteger a esos 3 niños, mientras construía un caso sólido. Lo que Lupita no sabía era que los eventos de los próximos días la forzarían a tomar decisiones que irían mucho más allá de su papel como inspectora gubernamental. Decisiones
Decisiones que cerrarían la casa Sandoval para siempre, pero que también abrirían posibilidades de familia que ella nunca soñó posibles para sí misma. La primera semana en la casa Sandoval estableció un patrón claro y perturbador. Mónica regresó de su viaje a Miami el viernes, pero apenas pasó 2 horas en la casa antes de salir nuevamente hacia un evento de influencers en Valle de Bravo. Durante esas 2 horas no habló directamente con ninguno de sus hijos. En su lugar, los tomó cientos de fotografías naturales para sus redes sociales, cambiándolos de ropa 3 veces, arreglándoles el cabello obsesivamente, ordenándoles que sonrieran de maneras específicas. No así, Sebastián. Pareces enojado. Sonríe como si realmente estuvieras feliz. Las marcas quieren ver niños felices, decía mientras ajustaba el ángulo de la cámara. Las gemelas lloraron cuando les jaló el cabello para hacer coletas perfectas. Mónica suspiró con exasperación. ¡Ay, son tan sensibles! Sofía, deja de llorar o te vas a poner fea para las fotos. Valentina, párate derecha. Lupita observaba desde la cocina, documentando discretamente con su pluma cámara, sintiendo náuseas crecientes. Cuando Mónica finalmente se fue, dejando una estela de perfume caro y críticas, los niños se quedaron parados en la sala como pequeñas estatuas, confundidos y heridos. ¿Mamá ya se fue otra vez?, Sebastián preguntó con voz plana. Ni siquiera nos preguntó cómo nos fue en la escuela. Lupita los abrazó a los 3. Vamos a hacer galletas, las mejores galletas de chispas de chocolate que hayan probado en su vida. ¿Les parece? Durante el fin de semana, Lupita trabajó desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, como estipulaba su supuesto contrato, pero dedicó todo el tiempo posible a los niños. Les enseñó a cocinar recetas simples. Sebastián resultó ser sorprendentemente hábil mezclando ingredientes. Las gemelas se deleitaban rompiendo huevos y probando la masa. Jugaron en el jardín, algo que aparentemente nunca habían hecho porque podrían ensuciarse o lastimarse. Lupita les enseñó a hacer ángeles de pasto, a buscar insectos, a trepar el árbol más bajo del jardín. Rodrigo pasó todo el sábado en su oficina, bajando solo para comer algo rápidamente antes de volver a encerrarse. El domingo, Lupita técnicamente tenía libre, pero recibió una llamada de Mónica a las 10 de la mañana. Guadalupe, necesito que vayas a la casa. Tengo un evento importante hoy y Rodrigo tiene una emergencia de trabajo. Los niños no pueden quedarse solos. Señora, hoy es mi día libre. El contrato especifica, te pagaré extra, 500 pesos por hoy. Solo necesito que estés allí de 11 a 8 de la noche. Lupita calculó rápidamente. 9 horas de trabajo en día de descanso obligatorio debían pagarse al triple según la ley laboral. Eso serían aproximadamente 1,500 pesos mínimo. Pero aceptó los 500 pesos, agregando mentalmente otra violación al reporte en crecimiento. Cuando llegó a la casa, encontró a los 3 niños solos en la sala, viendo televisión. Rodrigo evidentemente ya se había ido. Los niños saltaron del sofá cuando la vieron entrar. ¡Lupita, regresaste! Sofía corrió a abrazarla. Pensamos que te habías ido como las otras señoras. Nunca me voy a ir sin avisarles, prometió Lupita, y mientras decía las palabras, se dio cuenta de que significaban más que solo ese día. Pasaron el domingo haciendo algo que los niños nunca habían hecho. Fueron al parque público. Lupita sabía que estaba tomando un riesgo, sacando a los niños sin permiso explícito, pero los Sandoval claramente no se preocupaban por dónde estaban sus hijos mientras alguien se hiciera cargo. En el parque Lincoln de Polanco, Lupita observó cómo los 3 niños interactuaban con otros pequeños. Sebastián inicialmente se mantuvo apartado, observando a los demás niños jugar fútbol con expresión anhelante, pero sin atreverse a acercarse. Cuando Lupita lo animó, se unió tímidamente, y por primera vez ella lo vio sonreír genuinamente, corriendo tras el balón con otros niños de su edad. Las gemelas descubrieron los columpios y chillaron de alegría pura cada vez que Lupita las empujaba más alto. Una madre joven se acercó a Lupita, sonriendo. Tus hijos son hermosos. Se nota que los amas mucho. Lupita sintió un dolor agudo en el pecho. No son mis hijos, soy su nana. Pues los tratas con más amor que muchas madres que he visto, respondió la mujer. Son afortunados de tenerte. Mientras regresaban a casa esa tarde, caminando lentamente por las calles arboladas de Polanco, Sebastián tomó la mano de Lupita. Lupita, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro.
Claro, mi niño, lo que quieras. ¿Por qué eres tan diferente a las otras señoras que nos han cuidado? Lupita pensó cuidadosamente su respuesta. ¿Diferente cómo? Las otras señoras siempre parecían enojadas o cansadas. Hacían todo rápido, como si quisieran terminar e irse. Tú haces las cosas despacio, como si realmente quisieras estar con nosotros. ¿Por qué? Lupita se arrodilló frente a él con las gemelas acercándose para escuchar. Porque ustedes merecen ser tratados con amor y paciencia. Porque son personas importantes y el tiempo que paso con ustedes es tiempo valioso para mí. ¿Y por qué? Vaciló, pero decidió ser honesta. Porque yo nunca pude tener hijos propios y cuidarlos a ustedes es un regalo para mí. Valentina la abrazó impulsivamente. Nosotros tampoco tenemos mamá de verdad. Bueno, sí tenemos, pero ella está siempre en otros lugares. ¿Podemos pretender que tú eres nuestra mamá de verdad? Lupita sintió lágrimas amenazando, pero las contuvo. Pueden pretender lo que quieran, mi amor, y yo voy a cuidarlos como si fueran mis hijos mientras esté aquí. ¿Te vas a ir? Sebastián preguntó con pánico repentino en su voz. ¿También nos vas a dejar? No tengo planes de irme, dijo Lupita, aunque sabía que esa era una verdad a medias. Cuando su investigación concluyera, cuando presentara su reporte final, las consecuencias resultantes significarían que no podría seguir en esa casa, pero no podía decírselo a estos niños que ya habían experimentado demasiadas pérdidas y abandonos. La segunda semana trajo nuevos descubrimientos perturbadores. Lupita encontró en el estudio de Rodrigo un folder médico escondido al fondo de un cajón cerrado. Usando sus habilidades aprendidas en entrenamiento de investigación, logró abrirlo y fotografiar su contenido. El folder contenía evaluaciones psicológicas de los 3 niños, todas realizadas 3 años atrás. Los documentos pintaban un cuadro devastador. Sebastián mostraba signos tempranos de depresión infantil y ansiedad severa. Las gemelas presentaban desarrollo emocional retrasado y apego ansioso patológico. Todas las evaluaciones recomendaban terapia familiar inmediata y reestructuración significativa de la dinámica parental. Había una nota manuscrita de Mónica en el margen de uno de los reportes. Demasiado dramático. Estos psicólogos siempre exageran. Los niños solo necesitan disciplina más estricta. Otra nota de Rodrigo. No tengo tiempo para sesiones de terapia semanales. Mi trabajo no me lo permite. Tal vez cuando el proyecto actual termine. El proyecto evidentemente nunca terminó. Las recomendaciones nunca se implementaron. Y 3 años después, los problemas se habían intensificado exactamente como los especialistas predijeron. Lupita también descubrió algo más en ese folder. Certificados de defunción. El padre de Rodrigo había muerto 5 años atrás. La madre de Mónica había muerto 4 años atrás. Ambos de ataques cardíacos súbitos relacionados con estrés. Las fechas correspondían aproximadamente al momento en que los negocios de Rodrigo despegaron y la carrera de influencer de Mónica comenzó a acelerarse. Lupita comenzó a entender. Esta pareja había perdido a sus propios padres justamente cuando sus carreras demandaban más de ellos. Nunca procesaron adecuadamente el duelo. En su lugar, se sumergieron en el trabajo, usando el éxito profesional como anestesia contra el dolor emocional. Y en el proceso, habían descuidado completamente a sus propios hijos, perpetuando un ciclo de pérdida y abandono emocional. El jueves de la segunda semana, algo sucedió que aceleró todo dramáticamente. Lupita estaba preparando la cena cuando Sebastián llegó de la escuela con un sobre sellado para sus padres. La directora me lo dio. Dijo que es muy importante y que papá o mamá tienen que leerlo hoy. Lupita tomó el sobre, notando el sello oficial de la escuela. Su instinto le decía que esto era significativo. Cuando Rodrigo llegó a casa esa noche, Lupita le entregó el sobre. Señor Sandoval, la escuela mandó esto. Dijeron que era urgente. Rodrigo rompió el sobre mientras caminaba hacia su oficina, leyendo superficialmente. De repente se detuvo. ¿Qué demonios es esto? Regresó a la sala donde Sebastián estaba haciendo tarea. Sebastián, ¿qué hiciste en la escuela? El niño palideció. No hice nada, papá. Te lo juro. Esta carta dice que agrediste físicamente a un compañero, que lo empujaste y le causaste una lesión que requirió atención médica, que has estado mostrando comportamiento cada vez más violento, que la escuela está considerando expulsarte. ¿Esto te parece nada? Sebastián comenzó a temblar. Él estaba molestando a Sofía. Le estaba diciendo que era fea y
tonta. Le jalaba el cabello y la hizo llorar. Yo solo lo empujé para que la dejara en paz. ¿Y eso justifica la violencia? ¿Tienes idea de cuánto cuesta tu colegiatura en esa escuela? ¿Tienes idea de la vergüenza que le causas a esta familia con tu comportamiento? Lupita vio a Sebastián encogerse, lágrimas comenzando a correr por sus mejillas, y algo en ella se rompió. Toda la profesionalidad cuidadosamente mantenida, toda la distancia necesaria para hacer su trabajo, todo se evaporó. Señor Sandoval, dijo con voz más firme de lo que había usado nunca en esa casa, ¿podría hablar con usted un momento en privado? Rodrigo la miró con sorpresa e irritación. Estoy hablando con mi hijo, por favor, es importante. Algo en su tono hizo que Rodrigo vacilara. Se volvió hacia Sebastián. Ve a tu cuarto, hablaremos de esto después. Cuando Sebastián subió las escaleras sollozando, Lupita enfrentó a Rodrigo. Señor Sandoval, con todo respeto, su hijo no es el problema aquí. ¿Perdón? ¿Quién le dio permiso de opinar sobre cómo educo a mis hijos? Nadie. Pero llevo 2 semanas en esta casa y he visto cosas que me rompen el corazón. Sebastián no es violento. Es un niño de 7 años, desesperadamente protegiendo a su hermana porque siente que nadie más lo hará, porque ni usted ni su esposa están presentes para protegerlos. Rodrigo se puso rojo de furia. ¿Cómo se atreve? Usted no sabe nada de mi familia, no sabe nada de mi vida. Tiene razón, no sé todo, pero sé que sus hijos están sufriendo. Sé que Sebastián llora solo en su cuarto cada noche. Sé que las gemelas tienen pesadillas y se despiertan gritando por su mamá. Sé que los 3 están siendo criados por una procesión de extraños, porque usted y su esposa están demasiado ocupados construyendo carreras para construir una familia. Suficiente. Está despedida. Salga de mi casa ahora mismo. Lupita sintió el corazón acelerarse. Este no era el plan. Se suponía que debía mantener su cobertura, completar la investigación, presentar un reporte formal, pero mirando las escaleras donde Sebastián se había ido, escuchando sollozos desde su habitación, mirando a Rodrigo con toda su ira defensiva, cubriendo vergüenza profunda, Lupita tomó una decisión. No voy a irme, dijo tranquilamente. ¿Qué? No voy a irme. No hasta que alguien en esta casa comience a actuar como padre responsable. Puede llamar a la policía si quiere, pero no me voy a ir mientras esos niños me necesiten. ¿Está loca? Voy a llamar a la policía ahora mismo. Adelante, dijo Lupita, sacando su identificación oficial de inspectora de la Secretaría de Trabajo. Y cuando lleguen, yo voy a presentarles mi reporte completo de violaciones laborales, negligencia parental y abuso emocional de menores. Voy a mostrarles las 2 semanas de evidencia que he recopilado. Y voy a asegurarme de que los servicios de protección infantil hagan una visita completa a esta casa. Rodrigo se quedó paralizado, mirando la identificación con incredulidad. Usted es inspectora del gobierno. Ha estado espiándonos. He estado haciendo mi trabajo, que es proteger a trabajadores explotados y a niños en riesgo. Y en esta casa he encontrado ambos. Las empleadas domésticas que trabajan para usted son sistemáticamente abusadas, salarios por debajo del mínimo legal, horarios que violan todas las regulaciones laborales, 0 prestaciones, condiciones de trabajo inaceptables. Tengo todo documentado. Eso es solo un malentendido. Rodrigo tartamudeó, la furia siendo rápidamente reemplazada por pánico. Podemos resolver cualquier problema laboral. Y la negligencia de sus hijos, eso también es un malentendido. Rodrigo se desplomó en el sofá, de repente pareciendo mucho mayor de sus 42 años. No entiendes, no es tan simple. Entonces explíqueme, dijo Lupita, sentándose frente a él. Explíqueme por qué 3 niños hermosos están emocionalmente destruidos, mientras ustedes persiguen éxito y dinero que claramente no los hace felices. Rodrigo permaneció en silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz estaba quebrada. Cuando mi padre murió, tenía 40 años. Murió de un ataque al corazón en su escritorio, trabajando hasta el último momento. Había construido su negocio desde 0, pero nunca fue suficientemente exitoso. Murió preocupado por deudas, por no haber logrado suficiente. Me hice promesa de que yo sería diferente, que construiría algo tan grande, tan exitoso, que nunca tendría que preocuparme por dinero, que podría darle a mis hijos todo lo que yo nunca tuve. Pero sus hijos no necesitan cosas, Lupita dijo suavemente. Necesitan un padre. Lo sé, susurró Rodrigo. Dios, lo sé, pero no sé cómo parar
avanzar. El negocio demanda tanto, los contratos, los plazos, la competencia. Si me detengo, si bajo el ritmo aunque sea un poco, todo podría colapsar. Y entonces, ¿qué? ¿Cómo proveería para mi familia? Señor Sandoval, usted está proveyendo dinero, pero matando de hambre las almas de sus hijos. Está tan ocupado evitando convertirse en su padre que no se ha dado cuenta de que se convirtió en algo peor. Un padre ausente que eligió el éxito sobre el amor. Las palabras golpearon a Rodrigo como una bofetada física. Se cubrió el rostro con las manos. No sé cómo arreglar esto. He estado así durante tanto tiempo que no sé cómo ser diferente. En ese momento, pequeños pasos bajaron las escaleras. Sebastián apareció en la entrada de la sala, con ojos rojos e hinchados. Papá, dijo con voz temblorosa, ¿vas a despedir a Lupita como a todas las demás? Rodrigo miró a su hijo, realmente lo miró, probablemente por primera vez en meses. Vio el miedo en esos ojos, el dolor, la resignación de un niño que había aprendido a esperar abandono y decepción. No, hijo, no voy a despedir a Lupita. ¿Lo prometes? Porque ella es la única persona que realmente nos escucha, la única que nos hace sentir como si importáramos. Rodrigo sintió como si alguien hubiera retorcido un cuchillo en su corazón. Se levantó del sofá, caminó hacia su hijo y por primera vez en años se arrodilló y lo abrazó apropiadamente. Lo prometo, y prometo algo más. Prometo que voy a cambiar. No sé cómo todavía, pero voy a encontrar la manera de ser el padre que mereces. Sebastián se aferró a su padre, sollozando. Solo quiero que estés aquí, papá. No me importan las cosas caras ni la casa grande. Solo quiero que cenes con nosotros a veces, que juegues con nosotros, que nos quieras. Te quiero, Rodrigo dijo, su propia voz rompiéndose. Los quiero a ti y a tus hermanas más que a nada en este mundo. Y siento mucho haberte hecho sentir que no era así. Lupita observaba la escena con lágrimas corriendo por sus propias mejillas. Este era el momento de quiebre que había visto en muchas familias durante su carrera. El momento en que el dolor finalmente se volvía imposible de ignorar, cuando las defensas se derrumbaban, cuando la verdad salía a la luz. El momento en que la transformación se volvía posible. Pero sabía que este era solo el comienzo. Las promesas hechas en momentos emocionales eran fáciles. La parte difícil vendría después, manteniendo esas promesas cuando la realidad diaria presionara, cuando las viejas tentaciones de escapar hacia el trabajo volvieran, cuando el cambio genuino requiriera sacrificio real. La pregunta era, ¿estaban realmente listos para ese cambio? Y más importante, ¿qué papel jugaría ella, la inspectora que se suponía que solo debía documentar y reportar, en ayudar a esta familia a reconstruirse? Porque Lupita sabía, en lo profundo de su corazón, que ya no era solo una inspectora haciendo un trabajo. Se había convertido en algo más para estos niños. Se había convertido en la figura maternal que desesperadamente necesitaban. Y la idea de alejarse, de dejarlos después de presentar su reporte, se sentía como una traición que no podía contemplar. Los siguientes días trajeron cambios sísmicos en la Casa Sandoval. Rodrigo canceló una conferencia importante en Monterrey para quedarse en casa. Por primera vez en meses, cenó con sus hijos. La primera cena fue incómoda, con largos silencios y conversación forzada, pero fue un comienzo. Lupita ayudó discretamente, sugiriendo temas de conversación, animando a los niños a compartir sobre su día escolar, facilitando la reconexión. El viernes, Mónica regresó de su evento en Valle de Bravo. Lupita y Rodrigo la esperaban en la sala. Cuando entró, cargada de bolsas de diseñador y hablando por teléfono sobre su próxima colaboración con una marca de cosméticos, Rodrigo simplemente le quitó el teléfono de la mano y lo apagó. Necesitamos hablar. Ahora. Mónica lo miró con incredulidad. ¿Qué te pasa? Estaba en una llamada importante. Los niños son más importantes. Siéntate. La siguiente hora fue brutal. Rodrigo contó todo, desde la carta de la escuela hasta la revelación de Lupita como inspectora, hasta su propia epifanía sobre cuán severamente habían fallado como padres. Mónica reaccionó como Lupita esperaba, negación furiosa, seguida de justificaciones, seguida finalmente de defensas derrumbándose cuando Rodrigo le mostró las evaluaciones psicológicas de 3 años atrás que nunca habían atendido. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Mónica lloró finalmente. Construyendo mi carrera, siendo alguien importante, dando a nuestros hijos un nombre del cual sentirse orgullosos. Nuestros hijos no necesitan que seas famosa, Rodrigo dijo. Necesitan
necesitan que seas su madre, pero no sé cómo. Mi propia madre nunca estuvo presente emocionalmente. Siempre estaba deprimida después de que murió mi padre. Yo crecí básicamente sola y me prometí que sería diferente, que sería exitosa y fuerte, que nunca sería débil como ella. Lupita, que había permanecido silenciosa, finalmente habló. Señora Sandoval, amar a sus hijos no es debilidad. Es la fortaleza más grande que existe. Y su madre no era débil, estaba sufriendo. Estaba procesando dolor sin ayuda. Ustedes dos están repitiendo los patrones de sus propios padres, pero de maneras diferentes. Y sus hijos están pagando el precio. Mónica la miró con ojos rojos. ¿Y qué se supone que debo hacer? ¿Renunciar a todo lo que he construido? ¿Convertirme en ama de casa? No tiene que ser todo o nada, Lupita respondió, pero sí tiene que hacer cambios reales. Menos viajes, más tiempo en casa, interacciones genuinas con sus hijos, no solo sesiones de fotos, terapia familiar para todos y compromiso real con el proceso de reconstruir estas relaciones. ¿Y usted qué? Mónica preguntó. Es inspectora del gobierno. ¿Va a cerrar nuestra casa? ¿Arruinar nuestra reputación? Lupita respiró profundamente. Esa es exactamente la conversación que necesitamos tener. Sacó su carpeta con toda la evidencia documentada. He recopilado evidencia de múltiples violaciones laborales serias durante las últimas 2 semanas. Salarios ilegales, horarios que exceden límites legales, 0 prestaciones, condiciones de trabajo abusivas. Técnicamente, debería presentar un reporte que resultaría en multas severas, posible cierre temporal de la propiedad y probablemente investigación más profunda por parte de servicios de protección infantil. La pareja palideció, pero Lupita continuó. También he sido testigo de algo que raramente veo en mi trabajo. He visto el momento exacto en que una familia decide cambiar, donde el dolor se vuelve catalizador para transformación genuina. Y creo que ustedes, si realmente se comprometen, pueden convertirse en los padres que sus hijos necesitan. ¿Qué está sugiriendo? Rodrigo preguntó cuidadosamente. Estoy sugiriendo un plan alternativo, uno que beneficie a todos, pero requiera compromiso total de su parte. Lupita abrió su carpeta. Número 1. Contratos laborales legales apropiados para todo el personal doméstico. Salarios que cumplan o excedan el mínimo legal. Prestaciones completas, horarios razonables, todo documentado y verificable. Voy a regresar mensualmente durante los próximos 6 meses para confirmar cumplimiento. Eso podemos hacerlo, Rodrigo asintió. Número 2. Terapia familiar obligatoria. Una sesión semanal con terapeuta certificado. Los 5, ustedes 2, los 3 niños. Sin excepciones, sin cancelaciones. Por mínimo 6 meses, idealmente 1 año. Mónica vaciló, pero Rodrigo tomó su mano. Lo haremos. Número 3. Reestructuración de prioridades familiares. Señor Sandoval, necesita delegar más en su empresa. Contratar un gerente general que maneje operaciones diarias. Establecer límites estrictos entre trabajo y familia. Cenas familiares mínimo 5 noches por semana. Fines de semana dedicados a actividades familiares. Señora Sandoval, reducir viajes internacionales a máximo 1 por mes. Nada de sesiones de fotos con los niños, a menos que ellos genuinamente quieran participar. Tiempo dedicado a conocer realmente a sus hijos, no como accesorios para su imagen pública. Mónica comenzó a protestar. Pero su carrera sobrevivirá. Lupita interrumpió firmemente. Su familia no sobrevivirá si continúan por este camino. Sebastián está mostrando signos de depresión severa. Las gemelas tienen problemas de desarrollo emocional que se intensificarán si no se atienden ahora. Tienen una ventana limitada para reparar este daño. Si la pierden, las consecuencias serán permanentes. El silencio que siguió fue pesado. Finalmente, Mónica habló con voz pequeña. ¿Cómo sabemos que podemos confiar en usted? Es inspectora del gobierno. Podría usar toda esta información contra nosotros. Lupita consideró cuidadosamente su respuesta. Tienen razón en ser cautelosos, pero aquí está la verdad. He cerrado docenas de casas en mi carrera. He presentado reportes que arruinaron reputaciones y resultaron en consecuencias legales serias. Y cada vez que lo hice, fue porque las familias involucradas estaban tan inmersas en sus patrones destructivos que el cambio era imposible sin intervención externa forzada. Ustedes son diferentes. Vi el momento en que se rompieron, cuando finalmente vieron el daño real que estaban causando. Y vi algo más. Vi que aman a sus hijos. Ese amor está enterrado bajo
capas de miedo, ambición y mecanismos de defensa poco saludables, pero está ahí. Y si están dispuestos a hacer el trabajo duro de desenterrarlo, de aprender a ser padres genuinos, entonces hay esperanza. Pero necesito garantías, continuó Lupita. Necesito ver cambio real, sostenido. Por eso voy a posponer mi reporte oficial por 3 meses. Durante ese tiempo voy a monitorear de cerca. Voy a verificar que estén cumpliendo con todas las condiciones laborales corregidas. Voy a confirmar que la terapia familiar esté sucediendo. Voy a observar la dinámica familiar. Y al final de 3 meses voy a tomar una decisión final sobre si presento el reporte o archivo el caso como resuelto. Rodrigo y Mónica se miraron. ¿Y qué pasa contigo?, Rodrigo preguntó. ¿Vas a quedarte como empleada? Lupita negó con la cabeza. No puedo continuar bajo pretensiones falsas. Mi trabajo encubierto aquí terminó en el momento en que revelé mi identidad. Pero, vaciló, mirando hacia las escaleras donde los niños dormían. Podría quedarme en capacidad diferente, como consultora familiar contratada legalmente para ayudar con la transición, ayudar a establecer nuevas rutinas, facilitar comunicación entre ustedes y los niños, servir como puente mientras reconstruyen estas relaciones. Esencialmente como nana todavía, Mónica dijo. No, como miembro del equipo familiar trabajando hacia objetivo común, sanar a esta familia. Con contrato apropiado, salario justo, responsabilidades claramente definidas que incluyen cuidado infantil, pero también mediación familiar y apoyo en implementación de cambios estructurales. ¿Por qué harías esto?, Mónica preguntó con genuina confusión. Podrías simplemente presentar tu reporte, cerrar este caso y moverte al siguiente. ¿Por qué invertir tanto en nosotros? Lupita sintió emociones complejas elevándose, porque en 12 años de este trabajo nunca encontré 3 niños que me tocaran el corazón tan profundamente como Pietro, Sofía y Valentina. Porque vi en ellos algo de mí misma cuando era niña, creciendo con padres que amaban, pero que estaban tan consumidos por supervivencia que frecuentemente olvidaban que yo necesitaba más que solo comida y techo. Porque su voz se quebró ligeramente. Yo nunca pude tener hijos propios, y estos 3 pequeños me dieron algo que pensé que nunca tendría: la oportunidad de ser figura maternal para niños que desesperadamente necesitan una. Mónica comenzó a llorar otra vez, pero esta vez no eran lágrimas de vergüenza o miedo. Eran lágrimas de algo parecido a alivio. No sé cómo ser madre, nunca aprendí, pero quiero aprender. ¿Me enseñarías? En ese momento, Lupita supo que estaba cruzando una línea profesional que probablemente nunca debería haber cruzado. Pero mirando a esta mujer rota, a este hombre derrumbado, pensando en los 3 niños dormidos arriba que habían sufrido tanto, Lupita tomó una decisión que cambiaría todas sus vidas. Sí, les voy a enseñar, pero tienen que comprometerse completamente. Nada de medias tintas, nada de volver a viejos patrones cuando se ponga difícil. Esto va a requerir trabajo, sacrificio, vulnerabilidad y posiblemente las cosas más aterradoras que hayan hecho jamás: confiar, amar incondicionalmente y poner las necesidades de sus hijos por encima de sus propios egos. Lo haremos, dijeron ambos simultáneamente. Y así comenzó la transformación más extraordinaria que Lupita había presenciado en su carrera. Los siguientes 3 meses fueron brutalmente difíciles pero transformadores. Rodrigo contrató a un director de operaciones para su empresa, reduciendo sus horas de trabajo de 70 por semana a 40. Las primeras semanas fueron agonizantes para él, con pánico constante de que todo colapsaría sin su supervisión constante. Pero lentamente, dolorosamente, aprendió a confiar en su equipo y descubrió algo asombroso. El negocio no solo sobrevivió, sino que prosperó. Resultó que empleados empoderados con autonomía real trabajaban con más creatividad y efectividad que empleados micromanejados por un jefe exhausto. Mónica redujo sus viajes a 1 cada 6 semanas, rechazando colaboraciones lucrativas que requerirían estar fuera más tiempo. Sus seguidores inicialmente notaron el cambio, pero cuando comenzó a compartir contenido más auténtico sobre su jornada de reconexión con sus hijos, cometiendo errores, aprendiendo, creciendo, su audiencia no solo se mantuvo, sino que creció. Resultó que la vulnerabilidad genuina resonaba más profundamente que la perfección curada. La terapia familiar fue devastadora y sanadora. El terapeuta, Dr. Ramírez,
Ramírez no se anduvo con rodeos. Ustedes básicamente abandonaron emocionalmente a sus hijos mientras proveían generosamente en lo material. Eso creó un tipo específico de trauma que requiere trabajo intensivo para sanar. Las sesiones frecuentemente terminaban con todos llorando. Sebastián finalmente expresó la furia acumulada durante años. Los odio por nunca estar allí, por hacerme sentir como si no importara. Y Rodrigo y Mónica, en lugar de defenderse, aprendieron a simplemente escuchar, validar, pedir perdón genuinamente. Las gemelas revelaron miedos nocturnos intensos de ser abandonadas. Cada noche pensamos que cuando despertemos, ustedes se habrán ido para siempre y estaremos completamente solas. Mónica comenzó una rutina de leer cuentos antes de dormir cada noche, quedándose hasta que las niñas se durmieran, susurrando promesas: mamá está aquí, mamá siempre va a estar aquí. Lupita servía como ancla durante todo esto. Cuando Rodrigo quería rendirse y volver al trabajo como escape, Lupita lo detenía. El dolor que sientes ahora es el dolor de sanar. Si huyes, el dolor nunca termina, solo se entierra más profundo. Cuando Mónica tenía crisis de pánico sobre su carrera, Lupita le recordaba: tus hijos no van a recordar cuántos seguidores tenías, van a recordar si estuviste presente cuando te necesitaban. Y con los niños, Lupita era constancia absoluta. Todas las mañanas estaba allí, todas las tardes los recibía de la escuela. Cada comida compartida, cada tarea difícil, cada pesadilla nocturna, Lupita estaba presente, firme, amando incondicionalmente. Lentamente, milagrosamente, la familia comenzó a sanar. Sebastián comenzó a sonreír más. Su comportamiento violento en la escuela cesó completamente una vez que sintió seguridad emocional en casa. Las gemelas desarrollaron más independencia y confianza, aprendiendo que podían intentar cosas nuevas sin temor a crítica o abandono si fallaban. Y Rodrigo y Mónica, fumbleando frecuentemente pero persistiendo, aprendieron a ser padres. No perfectos, pero presentes. No inmaculados, pero genuinos. Al final del tercer mes, Lupita se sentó con su supervisora en las oficinas gubernamentales para discutir el caso Sandoval. Entonces, su supervisora dijo, revisando el archivo: tenemos evidencia de violaciones laborales múltiples, negligencia parental severa y suficiente para cerrar esa casa y arruinar esa familia, pero tu reporte recomienda archivo del caso. Explica. Lupita presentó cuidadosamente toda la documentación del cambio de 3 meses, contratos laborales corregidos ahora perfectamente legales, reportes del terapeuta confirmando progreso significativo, registros escolares mostrando mejora dramática en comportamiento de los 3 niños, fotografías de eventos familiares, cenas compartidas, actividades de fin de semana. Esta familia estaba rota, Lupita concluyó, pero tuvieron el momento de quiebre necesario para cambio real. Y lo más importante, se comprometieron con ese cambio. Han hecho el trabajo duro, han transformado completamente su dinámica. Cerrar esta casa ahora sería castigar el progreso en lugar de la transgresión original. Su supervisora estudió los documentos cuidadosamente. Esto es altamente irregular, Lupita. Nunca has recomendado archivo de caso con evidencia tan clara de violaciones. Lo sé, pero también nunca había visto transformación tan genuina. Y tu papel continuo con esta familia, eso también es irregular. Técnicamente ya no eres inspectora encubierta, ya no tienes razón oficial para estar allí. Lupita respiró profundamente. Estoy considerando renunciar a la división de inspección encubierta. He estado haciendo este trabajo por 12 años. He ayudado a innumerables familias, pero nunca me permitió formar conexiones reales. Siempre tenía que mantener distancia, actuar un papel, finalmente irme. Con los Sandoval encontré algo diferente. Encontré familia. Su supervisora se reclinó en su silla, expresión ilegible. ¿Estás enamorada del padre? No, Lupita respondió firmemente. Estoy enamorada de esos 3 niños. Por primera vez en mi vida siento lo que significa ser madre, no biológicamente pero emocionalmente. Y ellos necesitan estabilidad. Necesitan saber que no voy a desaparecer de sus vidas como todas las demás figuras de cuidado han desaparecido. Entonces, ¿qué propones? Propongo que archivemos el caso Sandoval como resuelto con monitoreo continuo por 6 meses adicionales. Y propongo que acepto transferencia a posición diferente en el departamento. Algo que me permite
permita usar mi experiencia ayudando a familias, pero sin el componente encubierto, tal vez capacitación de otros inspectores o desarrollo de programas de intervención familiar. Su supervisora fue silenciosa por largo momento. Finalmente asintió. Voy a aprobar el archivo del caso con tus condiciones. Los Sandoval tuvieron suerte contigo, Lupita. La mayoría de los inspectores habrían cerrado esa casa sin segundo pensamiento. Y voy a transferirte al Departamento de Desarrollo de Programas. Francamente, desperdiciamos tu talento manteniéndote solo en inspección. Pero la mujer se inclinó hacia adelante. Esto no puede establecer precedente. No podemos tener inspectores emocionalmente involucrados con cada familia que investigan. Entiendo, Lupita dijo, y no estoy sugiriendo que debamos. Este caso fue excepcional en todos los sentidos. Una semana después, Lupita se sentó con la familia Sandoval completa para compartir las noticias. Estaban en la sala, la misma sala donde semanas atrás todo había explotado. Pero ahora la atmósfera era completamente diferente. Sebastián estaba acurrucado contra su padre en el sofá. Las gemelas estaban en el regazo de Mónica y Lupita estaba en la silla frente a ellos, con carpeta en mano. Tengo noticias sobre la investigación oficial, comenzó. Los adultos se tensaron, pero Lupita sonrió tranquilizadoramente. El caso está archivado. Oficialmente no hay cargos, no hay multas, no hay acciones legales. El gobierno reconoce que han hecho cambios significativos y está satisfecho con el progreso. Rodrigo y Mónica suspiraron con alivio tan palpable que casi era audible. Pero Sebastián preguntó la pregunta importante. ¿Eso significa que te vas? ¿Que ya no vas a vivir con nosotros? Lupita sintió lágrimas acumulándose. No me voy a ningún lado. De hecho, miró a Rodrigo y Mónica, si ustedes están de acuerdo, me gustaría formalizar mi posición en esta familia, no como empleada, no como inspectora, sino como algo diferente, como madrina oficial de los niños, como miembro permanente de esta familia. Mónica se limpió las lágrimas. Lupita, salvaste a nuestra familia. Nos enseñaste a ser padres cuando estábamos completamente perdidos. Por supuesto que queremos que seas parte oficial de esta familia. Los niños te aman. Nosotros te amamos. ¿Eso significa que eres como nuestra segunda mamá? Valentina preguntó esperanzadamente. Algo así, Lupita sonrió. Significa que siempre voy a estar aquí para ustedes, para ayudar, para apoyar, para amarlos. Su mamá y su papá son sus padres, pero yo voy a ser la persona que siempre está disponible cuando me necesiten. Sebastián se levantó del sofá y caminó hacia Lupita. ¿Puedo hacerte una pregunta? Siempre, mi niño. Cuando llegaste aquí hace 3 meses, ¿realmente solo viniste para cerrar nuestra casa? ¿O viniste porque sabías que te necesitábamos? Lupita consideró cómo responder. Finalmente, decidió en honestidad completa. Vine aquí para hacer mi trabajo, investigar violaciones laborales, posiblemente cerrar esta casa. Pero me quedé porque encontré 3 niños extraordinarios que me robaron el corazón y me di cuenta de que ustedes no necesitaban inspectora. Necesitaban a alguien que viera su dolor y se preocupara lo suficiente para ayudar a sanarlo. Sebastián la abrazó fuertemente. Gracias por no solo cerrar nuestra casa, gracias por salvarnos en su lugar. En los meses y años que siguieron, la familia Sandoval continuó su transformación. No fue perfecta ni lineal, pero fue real y sostenida. Rodrigo nunca volvió a su adicción al trabajo. Construyó una empresa exitosa, pero balanceada, donde podía ser CEO efectivo y padre presente. Mónica redefinió su carrera de influencer, enfocándose en autenticidad sobre perfección, compartiendo su jornada de maternidad imperfecta, pero comprometida. Sus seguidores se triplicaron y, más importante, sus hijos la veían como madre real, no solo personaje de redes sociales. Los 3 niños florecieron. Sebastián se convirtió en líder natural en su escuela, usando su experiencia de dolor para desarrollar empatía extraordinaria hacia otros niños que sufrían. Las gemelas crecieron seguras y creativas, sabiendo que tenían múltiples adultos que las amaban incondicionalmente, y Lupita encontró algo que nunca supo que necesitaba: familia. No la familia que nace con, sino la familia que se elige y construye. Continuó su trabajo en el gobierno, ahora desarrollando programas que ayudaban a otras familias antes de que llegaran al punto de crisis. Usó la experiencia Sandoval como modelo, demostrando que intervención compasiva frecuentemente producía
producía mejores resultados que castigo punitivo. 5 años después, Lupita estaba sentada en el jardín de la Casa Sandoval, ahora completamente transformado en espacio acogedor lleno de juguetes, equipo de jardinería donde los niños cultivaban vegetales y área de juegos donde pasaban horas. Estaba leyendo mientras Sebastián, ahora de 12 años, practicaba guitarra. Las gemelas, de 10, pintaban en caballetes que Mónica había comprado para fomentar su creatividad. Rodrigo estaba preparando carne asada para la barbacoa familiar y Mónica fotografiaba el momento, pero esta vez no para redes sociales, sino para el álbum familiar privado que habían comenzado a construir. Lupita, Sebastián dejó la guitarra a un lado. ¿Puedo preguntarte algo serio? Claro, campeón. ¿Alguna vez te arrepientes de no cerrar nuestra casa cuando pudiste? Cuando tenías toda esa evidencia contra nosotros, contra papá y mamá, pudiste arruinarnos, hacerlos pagar por todo lo que hicieron mal. ¿Alguna vez desearías haberlo hecho? Lupita puso su libro a un lado, considerando la pregunta cuidadosamente. ¿Sabes qué es lo hermoso de mi trabajo, Sebastián? Tengo poder para cerrar casas, para castigar familias que hacen cosas incorrectas, y he usado ese poder cuando fue necesario, cuando las familias estaban tan rotas que no había esperanza de reparación. Pero también tengo el poder de ver potencial, de reconocer cuando una familia puede sanar. Y ustedes, a pesar de todo el dolor, a pesar de todas las equivocaciones, tenían ese potencial. Entonces no te arrepientes, ni un solo día. Mira lo que se convirtieron, mira lo que tú te convertiste. Eres un joven increíble, compasivo, fuerte. Tus hermanas son extraordinarias. Tus padres aprendieron a ser padres de verdad. ¿Por qué me arrepentiría de ser parte de eso? Mónica se acercó, habiendo escuchado la conversación. Lupita, nunca te hemos preguntado directamente, cuando llegaste aquí, cuando nos investigabas, ¿qué tan cerca estuviste de cerrarnos completamente? Lupita sonrió. Muy cerca. El reporte que tenía preparado habría resultado en multas de cientos de miles de pesos, posible tiempo de cárcel por explotación laboral sistemática y definitivamente investigación de servicios infantiles que probablemente habría resultado en custodia temporal de los niños mientras ustedes demostraban capacidad de ser padres adecuados. Rodrigo, que había estado escuchando, se acercó también. ¿Y qué te detuvo? ¿Qué viste en nosotros que te hizo creer que valíamos la pena salvar? Vi el momento en que se rompieron. Lupita respondió. Vi cuando Rodrigo realmente escuchó a su hijo por primera vez. Vi cuando Mónica confrontó su propio dolor no procesado. Vi potencial para amor genuino bajo todas las capas de miedo y mecanismos de defensa poco saludables. Y lo más importante, miró a los 3 niños, vi 3 razones increíbles para luchar por esta familia. Sofía dejó su pintura y corrió hacia Lupita. Tú solo limpias, te dijeron. Citó las palabras que habían sido dichas meses atrás. Pero no eras solo empleada de limpieza, eras inspectora secreta y podrías haber cerrado nuestra casa, pero en lugar de eso, abriste nuestros corazones. Lupita abrazó a la niña, sintiendo oleada de emoción. Y ustedes abrieron mi corazón también. Me enseñaron que familia no es solo biología, es elección, es compromiso, es amor sostenido incluso cuando es difícil. Mientras el sol se ponía sobre Polanco, sobre la casa que pudo haber sido cerrada, pero en su lugar se convirtió en hogar verdadero, Lupita reflexionó sobre su jornada extraordinaria. Había entrado a esa casa como inspectora, con poder para destruir. Había permanecido como sanadora, con sabiduría para reconstruir. Y se había convertido en familia, en madrina, en segunda madre para 3 niños que le enseñaron que el amor verdadero transforma más efectivamente que cualquier castigo legal. La cena familiar esa noche fue ruidosa, caótica, llena de risas y conversación simultánea y momentos de afecto genuino, exactamente como debería ser una familia saludable. Y cuando los niños finalmente fueron a la cama, cuando Rodrigo y Mónica limpiaban la cocina juntos, charlando sobre su día, cuando Lupita se sentó en su habitación en la casa, ahora permanentemente suya, mirando fotografías de los últimos 5 años, supo con certeza absoluta, había tomado la decisión correcta. Cerrar la casa Sandoval habría sido justicia. Salvar la familia Sandoval fue amor. Y el amor siempre es la respuesta más poderosa.